Motivados en algunos discursos, pareciera que estamos sufriendo un retroceso en materia penal. Y esto es claro cuando vemos que avanza el derecho penal del enemigo por nuestras tierras. Sí, hablamos de guerra al narco, hablamos de guerra al COVID, hablamos de guerra contra la inflación, hablamos de guerra. Y esto implica situaciones excepcionales y se refleja en el derecho penal. De esto vamos a charlar hoy en Walter Gómez TV Abogado, el canal del asesoramiento jurídico en YouTube. Hola, ¿cómo están amigos? El programa de hoy va a referirse, como adelantamos, al derecho penal del enemigo. Allá por 1985, Gunther Jacobs hizo una descripción del derecho penal en general y determinó que había algunos delitos y algunos temas dentro del derecho penal que no respetaban a rajatabla las normas constitucionales, las normas convencionales, lo que se entendía por un derecho penal acorde a los tiempos que vivíamos. Fue una descripción, pero a partir de allí se generó un gran debate. En el 2001, con los atentados a las Torres Gemelas, empiezan a exponer claramente, Gunther también, la necesidad de estudiar este derecho penal del enemigo. Y vamos a cómo comenzó todo esto de manera sencilla y rápida. Gunther expresa que hay un derecho penal del ciudadano, que es aquel que delinque, pero no tiene como misión fundamental destruir ni reemplazar al Estado. Simplemente es un delincuente dentro de una sociedad y un Estado determinado. No quiero utilizar la palabra error, que es la que utilizan generalmente. Se está cometiendo un error, aquel que comete un error dentro de su sociedad. No. Yo no voy a referirme a eso, sino más bien a aquel que pretende destruir el Estado. Decíamos derecho penal del ciudadano. Pero existe un derecho penal del enemigo. Ese derecho penal estaría destinado o está destinado a sujetos que por su forma de accionar, por su accionar concreto, propugnan la destrucción, el aniquilamiento, el reemplazo del Estado. Siempre hablamos de un accionar delictual, no político. No estamos hablando ni de militancia política, ni siquiera de los delitos políticos o cometidos en función de una política. Estamos hablando de un accionar delictual. En Argentina no tuvo penetración. En el mundo fue refutado, muy refutado. Tenemos como ejemplo de un gran refutador de esta teoría al doctor Eugenio Raúl Zaffaroni, y fundamentalmente con su libro El enemigo en el derecho penal. Este libro trascendió ampliamente las fronteras argentinas y se transformó como en un baluarte de la lucha contra el derecho penal del enemigo. Dijimos entonces derecho penal del ciudadano y derecho penal del enemigo. ¿Y qué significa esto? Bueno, significa que al ciudadano se le aplicará un derecho penal distinto. ¿Cómo distinto? Sí, aquel que más o menos conocemos todos. Es el derecho constitucional y procesal liberal a rajatabla hay que aplicarle. Las convenciones internacionales a rajatabla. Es un derecho garantista. Mientras que al enemigo ceden los derechos y garantías constitucionales como en cualquier guerra. Aquí hay que aclarar que los estados, en mayor o en menor medida, han adoptado posturas de guerra en materia generales como guerra a la inflación, guerra al COVID, pero aquí llegamos a guerra al narco o al terrorismo, y entonces en esta postura ha influenciado directamente en el derecho penal y en el derecho procesal, y de alguna manera hemos empujado, o los estados han empujado, o inclusive se han desbordado del derecho constitucional liberal. ¿Y qué pasó? Y bueno, en ese marco legislaron y, como dijimos, empujaron tanto al derecho constitucional que podríamos decir que han dictado normas inconstitucionales. Y vamos con un ejemplo. En el derecho de fondo
En Argentina y en muchas partes del mundo tenemos la asociación ilícita, pero también hay otros delitos como algunas medidas preparatorias que no tienen ningún sentido ni fundamento tomadas aisladas, pero que podrían originar en lo futuro un delito y entonces se las ha sancionado. Y en el derecho procesal es muy claro. La violación de las reglas suele darse con un abuso claro de la prisión preventiva. Como ejemplos. Entonces, avancemos. En el derecho de fondo, ¿qué implica legislar en el sentido del derecho penal del enemigo? Y va a significar crear nuevos delitos. Va a significar una pérdida o una modificación del principio de proporcionalidad entre el delito cometido y la pena. De hecho, se le ponen penas muy gravosas, a veces mayores, a quien se lo encuentra en una acción preparatoria, que a quien él comete el delito mismo, si no pretende atentar contra el Estado, si no pretende de alguna manera destruir o reemplazar el Estado. Implica también en el derecho penal del enemigo una prisión preventiva sin mayores argumentos, un derecho penal de autor y no de actos, no de conducta. Esto es una violación claramente constitucional, es una violación al principio de lesividad y por supuesto obtener confesiones ilegales. Y esto nos ha llevado a hacer el video. Sí, cuando en estos días escuchábamos que pretendían oír las conversaciones entre abogado y defensor. Esto es un claro avance del derecho penal del enemigo. Es abiertamente inconstitucional, abiertamente viola los pactos y convenciones internacionales. ¿Qué es lo que hace el derecho penal del enemigo en esta materia? Fundamentalmente termina con el principio de igualdad. Lo destruye, porque, como dijimos, divide ciudadanos y enemigos. Y a los enemigos le aplica algunas reglas distintas, algunos delitos distintos, y de esa manera crea ciudadanos de distinta categoría, porque en todo caso siempre serán ciudadanos. Y aquí aparece entonces, y para ir cerrando y hacer un video corto en este programa de hoy, para algunos es necesario adecuar las normas constitucionales previo a avanzar en esta materia. Hay que crear como un estado de excepción, determinando exactamente cómo, cuándo, cuáles conductas van a ser tratadas dentro de este derecho penal del enemigo. En dicho sentido habría avanzado México, según muchos autores mexicanos. Para otros, basta con crear algunos supuestos y a partir de estos supuestos hay que aplicar a rajatabla el derecho constitucional y el derecho convencional. Como ejemplo, ¿cómo debe entenderse esto? Imaginemos, ampliamos la prisión preventiva en algunos supuestos. Claramente se amplía. Pues bien, ese es el límite. El derecho penal del enemigo, en los supuestos determinados, se ampliará la prisión preventiva. Pero a partir de ahí, todo lo demás habrá que aplicar el derecho constitucional a rajatabla. Dicho esto, hay mucho, pero mucho para explicar sobre el derecho penal del enemigo. Pero claro, medio que lo habíamos dejado y había quedado algo para la academia, porque a nadie se le ocurría abiertamente plantear algunas groseras violaciones al derecho constitucional, como llamamos nosotros. Pero nos surge la pregunta, ¿se viene en Argentina e inclusive en Latinoamérica un derecho penal del enemigo? ¿Creen que no, mis estimados suscriptores y quienes están viendo y escuchando el tema de hoy? Pues bien, hay algo que es claro, el derecho penal del enemigo está asociado en general a las dictaduras y los gobiernos constitucionales, los regímenes constitucionales se han visto haciendo malabares para aplicarlo. Pero como dijimos, cuidado, en casi todos los ordenamientos hay algo de derecho penal del enemigo, aunque no se diga. ¿Qué otra comisión de delito puede ser tratado en el marco del derecho penal del enemigo? En tu derecho hoy positivo.
lo dejamos como interrogante. Esto es Walter Gómez TV Abogado, el canal del asesoramiento jurídico en YouTube. Danos una mano, suscribite, darle me gusta, comentá, compartí en las redes nuestros videos. Y si podés, danos también una mano gigante colaborando con un cafecito.